Esta conferencia comenzará a grabarse. Continuamos, alumnos de cuarto de secundaria. Les habla su profesor Arturo en el área de literatura y continuamos viendo este tema muy interesante en nuestra literatura peruana. Me refiero a la literatura del costumbrismo. Vamos a hacer una retroalimentación de lo referente a lo que fue la literatura del costumbrismo. Veamos entonces, alumnos, atentos a la explicación. La literatura del costumbrismo se define como aquella corriente literaria caracterizada por el retrato e interpretación de costumbres. En el Perú apareció después de la victoria de la batalla de Ayacucho, es decir, a mediados del siglo XIX. Tuvo un tono realista, político y panfletario. ¿Qué significa un tono realista? Es decir, que trató de dar a conocer los hechos tal como eran, la realidad tal cual, de manera objetiva. Toma un tono político porque trascendió los vicios, las costumbres de la clase política de aquel entonces. Me refiero a la naciente república que se había dado en nuestra, después de nuestra independencia del Perú, después de 1821. Y panfletario porque se desarrolló a través de periódicos. A través de periódicos se ridiculizó, se trató de satirizar, se trató de denunciar los vicios y costumbres de la época de aquel entonces. Continuamos. ¿Qué características encontramos en esta literatura del costumbrismo? Primero, hubo un enjuiciamiento de la realidad. Un enjuiciamiento de realidad a través del uso de un estilo mordaz, hiriente y una burla elegante, como habíamos dicho, ¿no? Miraban los defectos de los políticos de la naciente república y se satirizaba, se ridiculizaba, se utilizaba no un lenguaje burdo, ni un lenguaje burdo, sino un lenguaje más elegante, más castizo. Siguiente característica, en cuanto a la visión de la educación, hubo un predominio de la moral. Habíamos dicho, eran escritos que trataban de, a la vez que educaban, a la vez que denunciaban, tenían un carácter moralizador, ya didáctico, moralizador, enseñanza y a la vez corrección. Pues un predominio de la moral. Siguiente, utilizó un fino humor. Este fino humor se evidenció tanto en la lírica, es decir, en la poesía, en la oratoria, en la forma de expresar, de dar a conocer los escritos, y a través del periodismo, como ya lo habíamos dicho, panfletario, a través de los panfletos. Continuamos. ¿Cuáles fueron los temas que más se ajustaron o los que más se tuvieron en cuenta en el desarrollo de la literatura del costumbrismo? Primero, los desajustes sociales que habíamos dicho, habían diferentes clases sociales que ya lo habíamos manifestado en el video anterior, ya la burguesía, el criollismo, el anticriollismo, la clase alta, ¿no? Había un desajuste social, es decir, que no había igualdad para todos. A los famosos actos tradicionales, hay algunos que continuaban con esa concepción, con ese concepto de que querían volver al pasado colonial, porque ellos decían que la época del virreinato, en la época de la colonia, se sentían mucho mejor que esta naciente república. Actos tradicionales y los aspectos políticos, como ya lo habíamos mencionado, como fue una naciente república, una república incipiente en sus inicios, pues habían sus aciertos y sus desaciertos. Siguiente diapositiva. En cuanto a sus representantes, tenemos
a Manuel Asensio Segura, Ramón de Rojas y Manuel Atanasio Fuentes en su primera etapa, que ya también ya lo había mencionado. El pasado era el tema principal. Estos señores no aceptaban cambios propuestos por los liberales como Felipe Pardo de Eliaga. Ahí surgen dos tendencias que ya lo habíamos dicho. El criollismo, que propugnaba por un cambio, por una nueva forma, una nueva etapa, una nueva forma de gobierno, de vivencia de los peruanos. Mientras que el anticriollismo, que estaba en contra del criollismo, que era liderado por este señor Felipe Pardo de Eliaga, que quería, añoraba el pasado colonial. Querían nuevamente vivir a lo español, sentir a lo español, seguir con las tradiciones y costumbres y usos de la cultura española. El costumbrismo acá en el Perú se manifestó tanto en el arte como en la literatura. En el arte, los artistas observaron la realidad y lo plasmaron en sus cuadros, en sus pinturas. Ahí tenemos a Gil de Castro, que fue el pintor de los Libertadores, y al famoso Pancho Fierro, que es el autor de hermosas acuarelas llenas de gracia, espontaneidad y agudeza. En cuanto a la literatura, describieron una sociedad de transición, como lo habíamos dicho, a la naciente república del virreinato a la república, estaba una república incipiente, en comienzos, en sus inicios. Por lo tanto, presentaban conflictos sociales en busca de la expresión y el arraigo nacional. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora, como ya lo había mencionado anteriormente, ¿qué corrientes más importantes surgieron en la literatura del costumbrismo? Por un lado tenemos el criollismo y por otro lado tenemos el anticriollismo. El criollismo representaba a los liberales que propugnaban la libertad y el gusto por lo popular. Utilizaba expresiones criollas y estuvo representado por Manuel Asensio Segura, que fue su máximo representante. Mientras que el anticriollismo representaba el absolutismo, la vuelta al colonialismo, el desprecio por lo popular. Ellos eran lo clásico, lo refinado, lo culto. Utilizaban pues un lenguaje castizo. ¿Qué significa un lenguaje castizo? Un lenguaje puro, neto, no mezclado, no híbrido. Un estilo clasicista. Rechazaban la democracia y su máximo representante fue Felipe Pardo de Eliaga como su máximo representante. Seguimos con la siguiente diapositiva, viendo las principales rasgos biográficos y principales obras de estos dos máximos representantes del costumbrismo en nuestro país. Felipe Pardo de Eliaga nace en Lima el año 1806, estudió en España en el año de 1821, de ahí su gran gusto por lo español, por su gran lucha por defender al colonialismo y al virreinato. Fue un anticroyista 100% y ejerció en toda su vida, ejerció varios cargos políticos y públicos. ¿Ya? Sus principales obras fueron Fruto de la Educación, Una huérfana en Chorrillos, y entre sus principales artículos periodísticos que él publicó en los diferentes periódicos de la Lima de aquel entonces, como El Buscón, El Espejo de mi Tierra, tenemos El Paseo de Amancáis, Un Viaje más conocido como El Viaje del Niño Goyito, El Ministro y el Aspirante, Qué Guapo Chico, La Jeta del Guerrero, El Carnaval de Lima, entre sus principales letrillas. En cambio, Manuel Asensio Segura es considerado como el padre del teatro nacional, ¿no? Antes de ver a Manuel Asensio Segura, vamos a ver qué estilo utilizó Felipe Pardo de Eliaga. Primero, rechazó el nuevo sistema gubernamental y las costumbres de la época. No estaba de acuerdo con los cambios nuevos que se estaban dando en la naciente república, criticaba todo lo que se hacía, todo lo que
ellos creían en bien para la nueva naciente, para la república que se estaba dando en aquel entonces. Más bien él quería regresar, como les repito, al colonialismo. Criticó severamente a los políticos y a la sociedad de aquel entonces. Los temas que más sobresalieron en sus obras fueron la libertad, las costumbres, los vicios sociales, los malos gobernantes. Su estilo fue clásico, con un fino humor y sátira. Rechazó el criollismo y la democracia y empleó el peronismo en sus letrías y epigramas. Ahora sí vamos a ver a este señor Manuel Asensio Segura, como yo lo había manifestado, es considerado como el padre del teatro nacional. En contraposición con Felipe Pardo y Aliaga, porque fueron contemporáneos, coetáneos, existieron en la misma época, nace en Lima el año 1805, fue soldado toda su vida, sirvió al ejército realista, especialmente luchó en la batalla de Ayacucho. Por lo tanto, pasó a la fila del ejército peruano. Fue un patriota, fue un combatiente, fue un soldado. A diferencia de Felipe, no tuvo una esmerada educación, a diferencia de Felipe Proyelea, que estudió en España, ejerció cargos públicos. Este señor, Manuel Segura, no ocupó ningún cargo público en su época, en su vida. La mayor parte de su vida se dedicó a batallar, a ser un soldado, luchando por la patria. Entre sus principales obras tenemos Sainetes, Lance de Amancaes, El Cacharpari. Entre las comedias tenemos El Sargento Canuto, Ñacatita, y entre los artículos periodísticos destacan Las calles de Lima, Dios te guarde del día, las alabanzas y los carnavales. Eso es todo, alumnos, referente a la literatura del costumbrismo. Espero que le haya sido de mucha información, de mucha importancia, de relevancia, y que le haya despejado aquellas dudas que puedan haber tenido sobre lo que es la literatura del costumbrismo. Nos vemos en la siguiente clase. Bye bye. Dios me los bendiga.